911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 29 de junio del 2016 Al Rescate del Alma. Basamos nuestro programa en el texto que dice así, el Salmo 9:11: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape y tenemos el doble objetivo de honrar a Dios por sobre todas las cosas y segundo, la edificación de usted y nuestra a través de su bendita palabra de Dios. Tenemos nuestro domicilio en Ignacio de la Llave 1002 en Coatzacoalcos, Ignacio de la Llave 1002 entre Aldama y Abasolo. Nuestro fundamento es la Biblia. Si lo dice la Biblia, lo creemos. Si no lo dice la Biblia, retenemos lo bueno. Pero si contradice la Biblia, bueno, lo refutamos y de ahí simplemente lo dejamos. 3 segmentos tenemos hoy en el programa, si el Señor nos da vida. Primero, consultorio bíblico por nuestro pastor, el pastor Cedas. Segundo, terminaremos el tema de padres extraordinarios del reino animal, que habíamos tomado el programa pasado. Y tercero, la oración especial. Y quiero pedirle que por favor usted aproveche esta oportunidad para poder que juntos le pidamos a Dios por su vida. A veces escuchamos de aflicciones que se tienen. Si su matrimonio parece más una zarza seca que un nido de amor, si su hogar parece más una prisión que un lugar de bendición, si su corazón está roto, si tiene usted algún vicio, si está a punto de ceder ante la tentación, tiene miedo, no sabe qué hacer o está de luto, tiene alguna necesidad, créame, Dios quiere darle dirección a su vida. Dios tiene el control en sus manos si usted se pone a su voluntad. Yo le pido que por favor aproveche esta oportunidad y si gusta en el Facebook de Imagen-Política, escríbanos su petición, o si gusta de manera anónima, no hay problema, y con gusto oraremos por usted en la tercera parte de nuestro programa. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto del SGAP, y le digo que no está solo, Cristo quiere y puede ser su rescatista, Él es omnipotente. Que lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia?
Es un gusto muy grande que nos volvamos a encontrar en este segmento del programa SOS al rescate del alma, al que hemos titulado Consultorio Bíblico. Pretendo contestar las preguntas que me hacen en el correo, en el teléfono o personalmente, pero siempre lo digo, estrictamente fundado en la Biblia. Y el tema de hoy es un tema que a muchos confunde. Es más, hay muchos que ni saben de esto, así que ni siquiera están confundidos. Y ese es el del infierno y el lago de fuego y azufre. La pregunta ¿es lo mismo? Mucha gente habla de el infierno eterno y de acuerdo a lo que voy a explicarles, no es eterno el infierno. Lo que quisiera mencionarle muy brevemente es lo siguiente. El Señor Jesucristo en Lucas 16, 19 a 31 nos narra la impresionante historia real de el rico y Lázaro. Ambos murieron, pero dice Jesús, que sabe lo que dice, que el rico se estaba quemando en el infierno y gritaba y pedía auxilio. Veía, reconocía, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mi lengua porque me estoy quemando en esta llama. Esto es algo que debemos tomar en cuenta porque quien lo dijo es fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Y de ese pasaje podemos obtener tres enseñanzas básicas, firmes y claras. La primera es que el infierno es un lugar de tormento, de condenación, al que van las almas de los que mueren sin Cristo. Sus cuerpos, bueno, van al sepulcro o son incinerados, esparcidos al aire o echados al mar, pero sus almas de inmediato, apenas su corazón deje de palpitar, ni bien sus cuerpos se queden fríos ni rígidos, ya sus almas están en el infierno. Y como vimos ahí, esa es la enseñanza que nos da Jesús, están sufriendo conscientemente. Segunda enseñanza, a ese lugar van las almas de los perdidos inmediatamente después de su muerte. Primero, solo las almas. Segundo, inmediatamente. Y tercera enseñanza que tomamos de aquí es que están conscientes. Hay una doctrina muy difundida, pero falsa absolutamente, que enseña que las personas que mueren, sus almas o ellos mismos, porque así enseñan, no están sufriendo porque Dios es amor y no puede complacerse en tener a la gente sufriendo como si fuera alguien sádico. Es verdad, Dios es amor, pero Dios es justo, Dios es santo y Dios le va a dar lo que le corresponde a cada quien. Al que aceptó a Cristo, vida y gozo eternos, pero al que le rechazó y se obstinó en pisotear su palabra, condenación y tormentos eternos. Entonces, van solo las almas, van inmediatamente y están conscientes. Repito, el rico no estaba en sueño del alma, esperando el juicio final, ya estaba sufriendo, aunque dice Jesús que su cuerpo ya había sido sepultado. Cuerpo y alma son dos puntos distintos. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Su cuerpo fue al sepulcro porque el Señor le quitó el espíritu y murió, pero su alma ya estaba en el infierno. En cambio, el cuerpo de Lázaro ni fue al sepulcro, los tiraban o los quemaban para que se los comieran los perros ahí como basura. Pero su alma ya estaba en el seno de Abraham, que es el reino celestial. ¿Y por qué? Porque el Señor le había quitado el espíritu y habían muerto ambos. Ahora, la Biblia, y eso también lo toco así de paso, pero es muy importante, la Biblia jamás menciona ni al limbo ni al purgatorio. Ambos son inventos religiosos falsos de hombres. No importa si eran papas o si eran obispos o cardenales, eran hombres, eran pecadores y en este caso fueron absolutamente mentirosos. La Biblia dice que para después de la muerte solo hay tres destinos y no más, ni limbo ni purgatorio. Cielo eterno, infierno y lago de fuego y azufre, que es el tema que en este día me ocupa. Les voy a compartir algo acerca del infierno. Mire, en Apocalipsis 19:20, así es escrito.
Y la bestia, ese es el anticristo, fue presa, fue capturada. Estoy hablando de la batalla de Armagedón. Y con ella el falso profeta, su falso predicador, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, el 666, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. La imaginación popular, yo desde niño lo recuerdo, es que en el infierno están los diablos, así como con un trinche, y hay ollas de aceite hirviendo, y ahí están picando y atormentando y quemando a las almas. Le digo algo que quizás sea nuevo para usted: no hay ningún demonio en el infierno. Le voy a decir algo que quizás lo anime: los demonios están alrededor de nosotros, dice Efesios 6, en las regiones celestes. En el infierno no están los demonios, están sueltos aquí, pero están las almas de los perdidos, aunque hayan tenido religión, aunque hayan tenido grandes jerarquías eclesiásticas. Si no tuvieron a Cristo, ahí están sus almas, aunque sus cuerpos permanecen y se descomponen en los sepulcros, esperando el día de la resurrección para el juicio final de ellos. Ahí mismo en Apocalipsis 21, 11 al 15, así está escrito. Perdón, 20, 11 al 15, está escrito: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él es el Señor Jesucristo, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, ya no existen. Este juicio final va a ser efectuado en un lugar celeste, no aquí. Y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, no adultos y niños, sino gente muy importante, muy famosa, gobernantes, reyes y gente del pueblo también, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. ¡Qué espeluznante! Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, todo aquel que murió sin Cristo, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que es también llamada la muerte segunda. De estos pasajes podemos obtener también varias enseñanzas, varias doctrinas. La primera es que, bueno, se parece el infierno y el lago de fuego y azufre, se parecen en que ambos son lugares de tormento para las personas que murieron sin Cristo, para los perdidos. En eso se parecen, pero hay diferencias y son fundamentales. Yo siempre he tratado de ser muy explícito, muy claro. La primera es que el infierno es un lugar actual. Desde hace miles de años hay millones de almas, desde Caín, millones de almas que ya están en el infierno. Sus alaridos de dolor, de desesperación, de angustia y de espanto no los podemos escuchar porque están en otra dimensión espiritual, pero están sufriendo y ya hay millones. Esa es la primera diferencia, porque en el lago de fuego y azufre que arde eternamente, todavía no hay nadie. De hecho, si me permite la expresión, los que lo van a estrenar van a ser, como ya leímos, la bestia, su falso profeta o predicador, y después Satanás será lanzado ahí para que la satánica Trinidad esté reunida en el lago de fuego y azufre, nunca en el infierno. Esto va a ocurrir apenas termine, ya lo vimos, la batalla de Armagedón, que pondrá fin a la gran tribulación e iniciará el milenio de paz. Al terminar la batalla de Armagedón, la bestia o anticristo y su falso predicador son lanzados al lago de fuego y azufre. Vienen 1000 años de paz y al final de los 1000 años de paz, Satanás también será lanzado ahí con todos sus seguidores. Ellos son los que van a estar ahí eternamente. Segunda enseñanza, como antes dije, el diablo trata de burlarse de las cosas santas. Las trata de imitar y las parodia, se burla. Así como hay una Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, él también ha imitado Satanás, la bestia y el falso predicador o falso profeta, pues esa satánica trinidad estará ahí en el lago de fuego y azufre. Y tercera enseñanza que se desprende de lo que yo leí en Apocalipsis es que ahí van a estar en cuerpo, alma y espíritu todos los que vivieron y murieron sin Cristo. Si eran del Antiguo Testamento, vivieron y murieron sin poner su esperanza de salvación en el Mesías que un día vendría. Y si vivieron y murieron en el Nuevo Testamento, pues los que rechazaron al Señor Jesucristo, que es el verdadero Mesías, el esperado Mesías. Pero insisto, en el infierno, solo sus almas, sus cuerpos en el sepulcro. En el lago de fuego y azufre, sus cuerpos, almas y espíritus. Esto va a ser espantoso, inimaginable. Una vez dijo el apóstol Pablo, nuestro hermano amado, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Directamente está hablando de la sabiduría, pero en cuanto al reino celestial tan hermoso, es inimaginable por lo precioso que va a ser. Ni la más fértil imaginación podría dar un atisbo de lo precioso que va a ser, imposible de expresar en palabras. Pablo lo vio, pero le está prohibido hablar de eso, le estuvo prohibido. Interpretándolo en sentido contrario, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que no le aman. El infierno y el lago de fuego y azufre son lugares indescriptiblemente espantosos. Bueno, ha sido una manera muy sencilla, pero totalmente ajustado a la Biblia. Le he compartido qué es el infierno y qué es el lago de fuego y azufre. No son la misma cosa. Ambos lugares de tormento para los perdidos, pero distintos en lo que le he explicado. Ahora, a manera de resumen, no sé si fui muy rápido, a manera de resumen y para que usted pueda explicarle al que no sabe y aún usted pueda cimentarse en su fe doctrinalmente correcta, bíblica, le voy a decir 3 diferencias fundamentales entre el infierno y el lago de fuego y azufre. Escúcheme, por favor, yo le pido su atención. El infierno es temporal y el lago de fuego y azufre es futuro. Tuve una idea de poner, creo que sabe qué es un acróstico. Es un poema que se escribe horizontalmente, pero la primera letra vertical forma una palabra. Bueno, imagínese usted un acróstico con la palabra TEA, T-E-A. TEA es una antorcha, TEA. Bueno, el infierno tiene T de temporal. ¿Por qué? Porque ahí solo están las almas de los perdidos, pero van a ser sacados el día de la resurrección para el juicio final y se reunirán con el cuerpo, aunque solo sea esqueleto o polvo, lo que sea en el sepulcro, el Señor los va a resucitar. Una vez alguien me dijo, hermano, ¿y si a mí me incineran? ¿Cómo va a ser el Señor? Si el Señor hizo el sol de la nada, pues la cenicita, aunque la hayan esparcido al viento, va a ser fácil para el Señor reunirlo y resucitarlo para vida eterna. Pero si usted no aceptó a Cristo, no crea que al ser incinerado se va a escapar del juicio final. En una ocasión dijo el Señor, aunque vayas hasta las estrellas y te remontes hasta ellas, de ahí te tomará mi mano. Esto es tremendo, ¿no? Del Señor nadie puede escaparse, solo hay un escondedero, y Él es Jesucristo. Isaías 32, 1 y 2. El lago de fuego, en cambio, es eterno. En el infierno están las almas sufriendo, pero nada más un tiempo. Cuando ocurra el juicio final serán sacadas y serán lanzadas a un lugar que ahí ya no habrá regreso, es irreversible. Cuerpo, alma y espíritu estarán sufriendo ahí. Esa es la T de TEA, el infierno temporal. El lago de fuego y azufre, eterno. La E de TEA, de antorcha, de TEA, es el infierno, es espiritual. Como le he estado compartiendo con mucho gusto, ahí solo van a estar las almas. En este instante hay millones allí, pero sus cuerpos están en sus sepulcros, o si naufragaron, si explotaron, si fueron diseminados, atomizados,
Ahí van a estar sus almas. Es que el infierno es espiritual. En cambio, el lago de fuego y azufre es físico, físico, porque van a estar cuerpos, almas y espíritu. Habrá una resurrección de impíos para ser lanzados en cuerpo, alma y espíritu al lago de fuego y azufre. Y la A de Tea significa que esa A nos señala que el infierno es actual. Ya desde hace miles de años, desde Caín, que fue el primer perdido, hay millones y millones de almas, la gran mayoría de la humanidad, que ya están sufriendo en el infierno. En cambio, en el lago de fuego y azufre, que como ya les dije es futuro, ahí todavía no hay nadie. Esto será futuro. El infierno ya es actual. El lago de fuego y azufre es futuro. No podríamos decir correctamente, bueno, si yo muero, pues ya voy a estar en el lago de fuego y azufre. No, no, no es tan rápido. Ni se crea tanto. Si usted muere sin Cristo, va al infierno primero, temporalmente. Es como si fuera una cárcel preventiva, mientras lo juzgan. Y el lago de fuego y azufre es como una cárcel de prisión perpetua y a trabajos forzados, a sufrimientos forzados. El alarido será espeluznante e interminable. A veces tenemos un dolor físico, un riñón, una piedra, cosas así, una amputación, un terremoto, cosas así, unas quemadas, pero siempre decimos, va a pasar, va a pasar. Sin embargo, esto no va a pasar. Y pasará un año, y pasará 1.000.000 de años, y pasarán 1.000.000.000 de años, y no cesará el sufrimiento. No quiero impresionarlo, pero tampoco quiero que tome esto indiferentemente ni a juego, porque es algo muy serio. Su vida, su destino eterno es el que está en juego. Si yo le dijera a usted, oye, porque supe por ahí unas cosas, oye, ¿jugarías un volado de a 1.000 pesos? Nadie jugaría un volado de 1.000 pesos, excepto estas personas que ni quiero acordarme. Que además el dinero no era de ellos, sino de nosotros. Nadie jugaría un volado con su destino eterno. No, mañana me arrepiento. No, cuando me esté yo muriendo me arrepiento y le pido perdón a Cristo. No, cuando yo vea que ustedes ya se los lleva el Señor, yo me voy a agarrar de los zapatos de ustedes. Así se burlan. Cuando quieran hacerlo, nosotros iremos por Saturno, por Júpiter, por, no sé, Alfa, Centauro, Sirio. No les va a dar tiempo. No juegue un volado, no arriesgue su destino eterno, porque la muerte le ronda. A 1 milímetro y menos de 1 milímetro de nosotros está la muerte. La vida no la tenemos asegurada. Hoy mismo podríamos partir. Yo sé a dónde voy a ir porque mi Redentor vive y lavó mis pecados con su sangre. Pero ¿y usted, mi amigo, mi amiga? Con todo respeto, pero urgente y seriamente, lo insto, lo apuro a que tome una decisión por Cristo hoy, que es el día aceptable de su salvación. A través de nuestro hermano Pablo, el Señor dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dobléguese ante Él para que tenga perdón y vida eterna. Bueno, le digo algo afectuosamente. El infierno existe. Jesucristo lo dijo y punto. El lago de fuego y azufre existe. Y puesto que son dos lugares de tormento al que irán inmediatamente después de morir los perdidos y del que ya no se puede regresar porque son irreversibles, no guarde usted la vana esperanza de que con una misa o un novenario usted va a salir de ahí. No hay esperanza. Si la hubiera, Jesús lo hubiera dicho. Y si la hubiera, Él no hubiera venido a ser escupido y azotado, coronado de espinas, destrozado a latigazos y crucificado y despreciado todos estos 2.000 años. Asegúrese hoy de escapar del infierno y del lago de fuego y azufre, y la única manera es arrepintiéndose de sus pecados y entregándose de verdad al Señor Jesucristo, porque en Él hay seguridad absoluta de perdón y de vida eterna. Mañana, se lo digo con mucho amor, pero también seria y urgentemente, mañana podría ser demasiado tarde para usted. Hoy, entréguese a Cristo y vivirá eternamente. Que Él lo bendiga mucho.
211, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, quien trajo el tema, y con la palabra de Dios encontramos la verdad. Gracias a Dios. Hoy queremos continuar nuestro tema acerca de 5 padres ejemplares del reino animal. Pues para muchos el Día del Padre ya se les olvidó, ya no les van a prestar atención hasta que vengan cumpleaños o Navidad y de ahí hasta el próximo año. Pero nosotros queremos seguir tomando ese tema. Y estábamos hablando de 5 animales ejemplares del reino animal. Vimos primero el lobo, que se encargaba principalmente de la crianza de los hijos, cuidaba tanto a los hijos como a la misma hembra, así los cuidaba él, les enseñaba a cazar, les enseñaba a él a protegerse, a refugiarse. Vimos también una rana que se llama la rana toro. Esta rana protege a sus renacuajos dentro de su boca, los guarda así, con su vida las protege hasta que eclosionan y entonces las deja libres. Hablamos de un ave también, en tercer punto, de un ave que se llama la jacana. Esta ave tiene la peculiaridad que ella es la única como macho que se queda a cuidar el nido, y a veces la hembra se va y el macho se hace cargo del nido. Como esta ave tiene sus patas muy largas, a veces la hembra, pues sin querer, quiero yo pensar, quiebra los huevecillos o los tira de donde está del árbol. Entonces el macho la corre porque no cuida a sus crías, y él se encarga de la alimentación, la protección, de darles abrigo, y a veces la hembra regresa. Ahora queremos continuar con un ave que se llama pingüino emperador. ¿Ha escuchado usted de esta ave? Bueno, el pingüino emperador hace un trabajo en equipo con la hembra. La hembra, después del embarazo y del alumbramiento, que es muy difícil allá en la Antártida, cede su lugar al macho, y él se encarga de proteger y calentar el huevo durante toda su incubación, durante el más crudo invierno de la Antártida. Se dice que la Antártida en el invierno llega a estar hasta los menos 90 grados bajo cero. Ahí se queda él, mientras la hembra, que está cansada, obviamente dio luz después de todo el embarazo, se va para alimentarse. Él se queda ahí, y pues muchos machos, cientos o a veces hasta miles de machos, se quedan ahí, puros machos, dándose abrigo y cuidando a estos polluelos. Unos segundos al aire que estuviera el huevecillo eh, ante el frío antártico, se congelaría el huevo, y hay imágenes de eso, de cómo muere rápidamente, y un huevo así sería, pues es una pérdida total, el esfuerzo de la madre se perdería, y pues obviamente pues el cariño también. Hacen un nido estas aves por encima de sus patas, ellos se ponen así, y pues para que el huevo no esté tocando directamente el hielo, las protegen entre sus patas y entre su vientre. Ahí ellos cuidan el huevo, y ahí están ellos parados durante más de 115 días en el frío antártico. De ahí, bueno, la hembra regresa descansada, ya comió, se recuperó de alumbramiento, y regresa y retoman la crianza juntos de ese polluelo. Para que ellos pasen el huevito, bueno, la hembra pues da a luz, y como si fuera una pelota, perdón por el ejemplo, le da al macho como si fuera un pase de fútbol, le da así, y el macho lo recibe y rápidamente se queda ahí abrigándolo, y mientras ve cómo la hembra se va ya a descansar, el macho tiene que aguantar. Qué preciosa es esta ilustración. Así como el pingüino emperador estorba para que sus hijos no se salgan, y los cuide ahí dentro de donde está él, protegiéndolos para que esté a su amparo y a su abrigo y no mueran congelados, así es necesario que muchas veces los padres tengamos también que estorbar a nuestros hijos cuando estén haciendo algo mal, algo que les cause daño.
El macho, pingüino emperador rápido. Si el huevito va hacia un lado en lo que se lo da la hembra, él rápido tiene que ir y correr y ponerse cerca y agarrarlo. No se vaya a quedar mucho tiempo congelado porque va a morir. En la historia de la Biblia hay un ejemplo muy necesario de cómo lo que sucede cuando uno no estorba a sus hijos en sus rebeldías, cuando uno ve a sus hijos que se comportan mal o no honran a Dios o sabiendo las leyes de Dios las pisotean y se burlan de Dios. El padre necesita estorbarles, llamarles la atención, reprenderlos, castigarlos de ser necesario, porque el niño, el muchacho o el joven ya se hace un daño a sí mismo. Y la historia es la historia de Samuel. La historia es la historia de sumo sacerdote llamado Eli. Y este hombre tenía dos hijos, Ofni y Fines. En la historia de Samuel, usted conoce, Dios le habla a Samuel siendo niño y Samuel aún no conoce la voz de Dios. Y varias veces le menciona, le habla a Dios, Samuel, Samuel tres veces y Samuel va pensando que es Eli, pero no, es Dios. En la tercera, Samuel espera la voz de Dios y Dios le habla audiblemente a Samuel. Qué poderoso, qué precioso. Dios es un Dios personal y le dice así a Samuel, le llama por su nombre. Y Samuel dice así en 1 Samuel 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, siendo él un niño, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Eli, el sumo sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa, en comenzando acabaré también, no parará. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Dios es prudente y no tiene caso mencionarle las cosas que habían hecho Ofni y Fines a este muchacho, porque sus hijos se han envilecido y él no les ha estorbado. Estos dos jóvenes, Ofni y Fines, especialmente en los sacrificios al altar, ellos tomaban de los sacrificios, lo tomaban para ellos. Parte era, es cierto, era para los levitas, pero ellos abusaban y agarraban de más. Y esto el Señor le molestaba. Y Eli lo sabía y no les había estorbado, los dejaba hacer. Y Dios les dice, basta, comenzaré a hablar, comenzaré a enviar mi castigo, mi sentencia, y ellos tendrán consecuencias. Y sí, las consecuencias fueron que en los siguientes dos capítulos Israel entra en guerra con la tierra que siempre peleaba en los días de 1 y 2 de Samuel, que eran contra los filisteos. Y en la misma batalla, Israel pierde el arca del pacto. En el mismo día, Ofni y Fines, como según la profecía, mueren en el mismo momento. Y 4, el sumo sacerdote, Eli, muere también. Uno de las esposas de Ofni y Fines, no me acuerdo bien, de una de las esposas de uno de ellos dos, estaba embarazada. Y al morir muere ella, no me acuerdo, papá. Sí, muere ella. Entonces imagine, por favor, a ese niño le ponen el nombre de Icabod. Ese niño que tenía un futuro pues prometedor, esperanzador, su mamá se murió. Su papá murió en batalla. Su tío también. Su abuelo, el sumo sacerdote, acababa de morir. Y con una sentencia que Dios había dicho así, aquel día yo despertaré contra él y todas las cosas que he dicho sobre él y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Imagínense por favor la historia de ese niño. Todo porque el papá no le estorbó a sus hijos. Dios sabe la historia de este muchacho. No se menciona la vida de él, pero si buscó al Señor, el Señor lo bendijo, eso es innegable. Pero imagínense, por favor, todo por no estorbar. Regreso a mi historia, a mi ejemplo del pingüino emperador. Si él, una vez naciendo el polluelo, quiere salir rápido para investigar y conocer el mundo ahí en la Antártida, en el frío invernal de ahí,
Va a morir rápido porque no está él preparado, no tiene él el abrigo, no tiene él la fortaleza, pues no se ha alimentado como para tener capas de grasa extra para poder protegerse ante el frío, y va a morir rápidamente. Entonces el padre tiene que sujetarlo y estorbarle si él se quiere ir. Así es muchas veces necesario que los padres le estorbemos a nuestros hijos cuando veamos que van por mal camino. Tan sencillo, si vemos que un niño va hacia la calle, necesitamos nosotros estorbarle. Lo pueden atropellar, necesitamos nosotros estorbarle y cuidarlo así. Así como el pingüino emperador también se hace equipo con la madre y él también cuida y se compadece de su propio cría, así también debemos nosotros darnos cuenta que nuestro Padre Celestial también hace eso. Dice el Salmo 103, dice así la palabra de Dios, Salmo 103, versículo 13, dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Gracias a Dios. Primero, hablemos de Dios. Dios se compadece de nosotros, gracias a Dios. Nos tiene misericordia, sí. Nos protege a pesar de que nosotros somos muchas veces, erramos constantemente, o a veces hacemos las cosas mal a propósito. Sin embargo, Dios nos ha mostrado mucha misericordia, de manera que seguimos aquí y debemos darnos cuenta que Él se compadece porque Él es amor y por su mucha paciencia que nos tiene. Así los padres debemos nosotros compadecernos de nuestros hijos, cuidarlos, advertirles, estar con ellos. Nada de, bueno, ya te dije 2 veces, si quieres jugar en el balcón y caerte es tu problema. No, hay que volverle a decir otra vez y estar con él. Y pues si es necesario, un castigo para que él aprenda a no volverlo a hacer. Pero esto es amor. El padre se compadece, se ocupa, se abriga. No se trata de decir, bueno, yo ya comí, familia, ya si ustedes no comen no es mi problema. No, tiene él que ver. Y muchas veces los padres y las madres también, aunque mi tema hoy de los padres, las madres se quitan de su bocado, de su plato, se quitan un poco para poderle dar a sus niños que aún tienen hambre. Esto es de bendición. Dios provee a cada familia. Así nosotros debemos de compadecernos de nuestros hijos, porque nuestro Padre se compadece de nosotros. Y otro texto que habla acerca de los hijos es Efesios 6. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de el Señor. Mucha gente dice, y millones lo han dicho, y en algún momento yo lo dije cuando no sabía la respuesta. No existe un libro que nos explique cómo ser padres. No lo hay. Hay muchas opiniones, pero no lo hay. Y me sentí contagiado por esa opinión. Y decía yo también que era cierto, pero no es así. Sí existe un libro para saber cómo ser padre, cómo comportarse como madre, y esa es la bendita palabra de Dios, la Biblia. Este libro es de nuestro Padre, inspirado poderosamente por Él, a sus siervos, para nosotros, para que nosotros aprendamos a cómo compartir. Y vaya que este libro bendito habla de su amor, de su paciencia, de su perdón, de su severidad también ante la rebeldía. Habla de cómo Él debe de enseñarnos cómo comportarnos como padres. Los padres no tenemos todas las respuestas, no somos perfectos, pero Dios sí. Y aquí hay un ejemplo que yo quiero tomar, pues estamos hablando acerca de los padres y las cosas que el Señor nos dice a nosotros para que podamos mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Es: no provoquen a ira a sus hijos. Porque muchas veces así somos. A veces nos burlamos de ellos. A veces nos reímos de ellos frente a sus compañeros. O les ponemos burlas. O contamos historias embarazosas de ellos cuando a ellos no les gusta. O los obligamos a que se vistan de una manera cuando a ellos no les gusta, siendo ya grandes, y eso les molesta y se airan ellos y ellos se entristecen, se enojan.
No es necesario hacerlos enojar. No es necesario provocarlos a ira. ¿Por qué? Dice aquí, sino criadlos, criadlos. Da la idea bien detallada de así como el pingüino emperador, quedarse con él, darle abrigo, olvidarse de muchas cosas que hay alrededor y de ir a pasear con los demás pingüinos, a conocer el glaciar que está por allá. No, él se queda ahí cuidándolo en el frío, abrigando a su niño. Criadlos en disciplina. La constancia de los valores que se necesitan. La constancia en el temor de Dios y amonestación del Señor, la advertencia de Dios, el consejo sabio de Dios. En eso es en lo que hay que criarlos. A veces los criamos en otra cosa y no los criamos en una buena alimentación, no somos cuidadosos en desde niños no somos cuidadosos en su higiene, no los cuidamos ni para ir al doctor, no. Bueno, Dios nos dice que debemos nosotros así cuidarlos en disciplina y amonestación de el Señor. Eso traerá bendición si obedecemos al Señor. Debemos nosotros confiar en el Señor y encontraremos que Él nos da sabiduría a través de su palabra. En la Biblia hay varios puntos doctrinales sobre la paternidad. Y yo quiero tocar unos, por razón del tiempo, muy breves. Primero, sobre la paternidad. Dios nunca ordenó el celibato a sus sacerdotes, nunca. En la Biblia nunca aparece tal doctrina, tal enseñanza. Dios, desde el primer sumo sacerdote en la Biblia, que era el hermano de Moisés, que era Aarón, el primer sumo sacerdote, Dios ordena a sus dinastías para heredar a sus hijos el sacerdocio levítico. Y solamente los únicos sacerdotes tenían que ser levitas, varones y del linaje de Aarón. Así es que ellos heredaban esta bendición. Dios nunca ordenó el celibato en sus sacerdotes. Dice Éxodo 28:41. Y con las ropas sacerdotales vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. 29:44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Aarón y sus hijos. Todos los sumos sacerdotes, contando el primero Aarón, eran casados. Los sacerdotes tenían la autorización de Dios para casarse. Bueno, si no querían casarse, no dice la Biblia si eso estaba bien o estaba mal, pero ellos tenían la autorización de si se querían casar, sobre todo de engendrar hijos. Y qué bendición es tener un hijo, gracias a Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona este versículo en 1 Corintios 7, 8 y 9. Él era un ministro de Dios, era un apóstol. Digo, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, como soltero o quizá viudo estaba él. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Muy probablemente el apóstol Pablo tenía este don. Pero si no tienen este don, cásense. Dios no está en contra. No hay ningún problema. Y esto les va a traer bendición. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos en matrimonio, exceptuando aquellos que sean célibes sacerdotes. No dice así el texto, honrosos sean todos en matrimonio. Los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, y el hecho sin mancilla, eso también es honroso a Dios. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, ya no existe el ministerio de los sacerdotes. A cada creyente, Dios nos ha llamado a ser su real sacerdocio, pero nuestro sumo sacerdote solamente es Cristo Jesús. Ya no tenemos sacerdotes humanos que ministren entre nosotros y Dios. Ese es Jesucristo. La palabra sacerdote tiene que ver con alguien que intercede por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Pero si algún ministro se quiere casar, la Biblia da la autorización. Gracias a Dios. Qué verdad tan clara, ¿verdad? Gracias a Dios. Segundo punto doctrinal, y yo creo que aquí me voy a quedar por razón del tiempo. La Biblia nos enseña en Mateo 23, 1 al 10, una verdad
con la cual muchas veces hemos entrado en polémica, y no es mi intención, sino solamente hablar lo que dice la Biblia. Es que solo a Dios debemos llamarle Padre. Busco Mateo 23. Solamente a Dios debemos nosotros llamarle Padre y a nadie más. Mateo 23 dice así la palabra del Señor del 1 al 10. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijere que guardaréis, guardadlo. Dice ahí, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas aún ellos con su dedo no las quieren ni mover. Antes todas sus obras hacen para ser miradas de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados a los hombres rabí, rabí, que eso es maestro. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, que es el que está en el cielo. No es que no le pueda yo llamar a mi papá Padre. No es que yo no le pueda llamar a mis maestros de la escuela maestros. No lo está mencionando en sentido terrenal. Está hablando del tema espiritual. Está hablando de aquella persona que habla la palabra de Dios. No le debemos llamar Padre en el sentido divino, soberano, infalible, dador de milagros, intercesor entre Dios, perdonador de pecados y de unión entre los hombres ante Dios, como si nuestra vida dependiera de Él y de su sabiduría. No, solamente en ese sentido debemos llamarle Padre y Maestro a Cristo y a nadie más. Porque muchas veces se les llama así a los hombres, y la verdad puede que tengan un punto bueno, pero a lo mejor doctrinalmente está mal, o sabe Dios qué pecados hacen. A propósito, tenemos nosotros que darnos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Un padre de verdad no dejaría jugar a un niño con electricidad, o a su niño con cuchillos de cocina. No lo dejaría así por lo peligroso que es. Pero muchas veces hay líderes religiosos que dejan a sus ovejas jugar con el pecado y les enseñan a pedirle a los hombres, a cantarle a los hombres, a hacerle cátedras en honor a los hombres, a orarle a los hombres, a ofrendarle a los hombres y a darle honor a los hombres y no a Dios. Pero a nadie más debemos de llamarle Padre en el sentido espiritual. Nunca, papá, en el sentido espiritual, dador de milagros y de gracia, sino solamente a Jesucristo. Solamente también a nuestro Padre que está en el cielo. Ese título solamente es para Dios y para nadie más. Personalmente nunca le he llamado a mi papá Padre, siempre le llamo papá. Me llamaba papi, sí, gracias a Dios. Pero nunca lo he dicho en el sentido espiritual, ¿no? Por eso, ante esta verdad, ¿qué va a hacer usted? Bueno, la palabra es una. Yo le invito a que así como nosotros nos unamos todos a lo que Dios dice. No se trata de lo que diga yo, ni de lo que digan por allá, ni lo que diga el líder religioso de cierta iglesia. No, se trata de lo que dice la Biblia. Yo lo puedo engañar. Y en verdad, yo quisiera que me creyera, pero quisiera más que usted volteara su mirada hacia la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y con su ayuda nos damos cuenta que tenemos un Padre en los cielos. Por razón del tiempo voy a dejar aquí el tema, y si Dios quiere, la próxima semana terminaré con el quinto animal ejemplar del reino animal. Que el Señor lo bendiga.
Gracias. ¿Dónde es tu emergencia? Gracias. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amoroso Padre, en esta ocasión queremos invocarte para suplicarte por aquellas personas que hoy están desempleadas, Señor. Estamos viviendo una época difícil, donde aún gente muy preparada, gente profesionista no tiene trabajo. Sin embargo, las necesidades en el hogar ahí están y cada día aumentan y se hacen más apremiantes. Y el verdadero varón, la verdadera mujer, se preocupan, sufren por esto, Padre. No somos irresponsables. Queremos, como tú dijiste y ordenaste, ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, pero también dices que lo ganemos honestamente, Señor. Abre puertas, Señor, porque tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el dueño de todas las empresas que pudieran haber aquí, Señor, porque tú eres el que da el pan al que necesita. Gracias. Necesitamos ropa, pagar rentas, pagar deudas. Ahora con las graduaciones en las escuelas, los colegios, los uniformes, los útiles, los anillos, tantas cosas, Señor. Padre, yo te ruego que proveas. Y aquellos que tienen alguna receta médica que no han podido surtir por falta de dinero, provee un trabajo, Señor. Tú nos has enseñado a no esperar que del cielo caiga el dinero, ni a encontrarlo tirado por allí, sino ganarlo. Solo eso queremos, Padre. Ábrenos puertas de trabajo, para que así, Señor, podamos honrarte a ti con un trabajo honesto, ganándonos el pan así, pero también cubrir nuestras necesidades. Y Padre, aquellos que tenemos un trabajo, Señor, seguro, estable, bendecido, te lo agradecemos mucho y te rogamos que nos ayudes a esmerarnos en él para que cada día seamos mejores siervos, haciendo las cosas no para los hombres, sino para ti. Bendito seas, Señor. Sabemos que has escuchado y que vas a responder en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Señor, el Señor depende de nuestra vida y lo Amén. material también. Así es. Así El es, Señor así es. proveerá. Amén. Nuestra iglesia tiene cultos, tiene reuniones buscando al Señor los martes, los cultos de oración. Ahora como está la situación en nuestro país, estamos reuniéndonos los martes, como cada año, los martes a las 7, pidiendo por esta situación, por nuestros hogares, por las preocupaciones que hay, por el miedo que hay, porque el Señor fortalece nuestra vida y nos protege los martes a las Gracias 7. a Dios. Jueves, culto general, también a las 7 de la tarde.
Y el domingo a las 10 de la mañana, gracias a Dios, la escuela dominical, donde nos dividimos por edades según la necesidad de cada joven o señorita, de cada niño o niña. Y en la tarde a las 6, gracias a Dios. En Minatitlán también hay bendición, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, que Minatitlán. la hay. Los miércoles, Por perdón, favor. los miércoles en la petrolera de Minatitlán a las 7 de la noche, esquinas de las calles 5 y 23. Y también lo digo, ¿verdad? Sí, por favor, martes. Los Pajapa. martes en Pajapan a las 5 de la tarde, atrás de la escuela Donato Padua, ese es el centro de esa ciudad tan preciosa. Y en Acayucan los viernes a las 7, que ha sido una gran bendición. Acompáñenos. Gracias a Dios. Los viernes es en Javier Mina 606, ahí entre Zaragoza Y Zamora, y Zamora. entre Zamora y 5 de Zamora y mayo. 5 de mayo. Gracias. Javier Mina Sí. 606, viernes a las 7 de la noche Amén. en Acayuca. También en los medios de comunicación también hay Gracias a Dios. ministerios, por favor. Sí, el Señor ha abierto la puerta en el diario del Istmo desde hace 23 años. Agua de Gracias a Dios. reposo, los sábados en las secciones sociales y los domingos en un nuevo horario a las 7 de la mañana en EXA FM 101.7 al abrigo del Altísimo. Gracias a Dios. Amén. También en nuestra página de internet, visítenos por favor, es alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx. Alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx. Gracias a Dios, estamos llegando al final de nuestro programa número 117, gracias a Dios. Gracias. Y estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Dios prospere nuestro canal, Imagen y Política. Amén, amén. Bendiga a nuestro hermano José Luis, nuestra Amén. hermana Azucena, nuestra hermana Tere. Nuestros compañeros que trabajan aquí con nosotros, cada programa, el Señor los bendiga con paz. Amén. Gracias a Dios por nuestras familias que están orando por nosotros. Ágape, gracias por cada oración con la cual nos protegen, nos cubren así, gracias a Dios. Dios los bendiga, el Señor escucha la oración. Nuestro pastor, mi papá, Gracias. y sobre todo nuestro Señor Jesucristo, quien depende de nuestra vida, depende de este programa. Y si algo hemos logrado, la gloria es para Él, porque su palabra es la que edifica, sana y da bálsamo a nuestro corazón. Amén. Acompáñenos por favor, si Dios permite, el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora de México, en vivo, si Dios quiere. Amén. Antes de compartir un texto final, ¿quisieras tú decirnos algo para cerrar? Sí, gracias. Por favor. Bueno, me dirijo a aquellos que tienen problemas y a los que no tienen problemas. Hay paz, hay seguridad en Cristo Jesús. Él reprendió la tormenta que había en el mar de Galilea y hubo una gran bonanza. Ponga su tormenta personal en las manos del Señor. Él hará paz en su corazón. Gloria a Dios. Nos despedimos con Isaías 26, 3 y 4. Amén. Tú le guardarás en completa paz, Amén. aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Amén. porque en ti se ha confiado. Así es. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. Somos el pastor. Pastor Cedas, para servirles. Mi nombre es Jonathan. Le decimos, no está solo. Ahí está su rescatista. Acepte su rescate. Amén. Búsquelo. Nosotros lo hemos aceptado a Él. Gracias a Dios. Y gracias a Dios nunca hemos encontrado nada mejor, ni lo encontraremos, ni buscaremos más, Así es. porque Él nos ama Amén. con amor eterno. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Amén.